Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Aleluya. Bien, pues vamos a empezar y vamos a buscar en segundo libro de Reyes, capítulo 4. Muy bien, dice así el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice así: Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos por esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: Tu siervo no tiene en casa, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue a su lado y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: Tráeme otra vasija. Y él le dijo: Ya no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo: Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Muy bien, esta historia es muy conocida. Y aunque no podemos describir la entonación, no podemos discernir de alguna manera, porque la Biblia no explica la entonación en la que Eliseo le contesta a esta mujer. Hay que recordar que esta mujer estaba casada con un hombre que había sido siervo de Elías y de Eliseo, seguramente, porque era de los profetas. Así es que esta mujer pierde a su marido. Esta mujer se encuentra con la situación de que su marido había tenido deudas y los acreedores, es decir, quienes habían prestado bienes a su marido, vienen a cobrar esa deuda, y como la mujer no tenía con qué pagar, dijeron: Vamos a llevarnos de esclavos a dos de tus hijos. Así es que esta mujer viene y presenta esta situación en una completa y absoluta crisis de necesidad, en una necesidad muy amplia, muy grande, delante de Eliseo. Ahora, Eliseo era un profeta. Eliseo no era un banquero. Eliseo era un profeta. Eliseo no era un gobernador que resolvía los asuntos sociales del pueblo. Eliseo era un profeta. Eliseo no era el papá de aquella mujer. Eliseo era un profeta. Eliseo no era la fuente de provisión de ninguna otra persona, más bien de ninguna persona. Así es que pudiera entenderse, pudiera considerarse que la entonación con la que el profeta Eliseo le dice a la mujer: ¿Qué puedo hacer por ti?, es como diciéndole a la mujer: Oye, mujer, yo no soy la respuesta a tu solución. Yo no soy la provisión a tu necesidad. Y muchas veces nosotros, como hombres, en nuestra carne, somos dados a buscar las cosas naturales, las cosas físicas, las personas, el dinero, los trabajos, la aceptación, los amigos, la estancia en algún lado, el que nos permitan asociarnos en otro lado, el ser miembros de cierta organización, o etcétera, etcétera, etcétera,
como si todo esto fuera la fuente de nuestra felicidad, la fuente de nuestra provisión, la fuente de lo que fue preparado para que tú y yo podamos subsistir en esta vida. Y no es así, está completamente equivocado. Y aunque Eliseo pudiera haber tenido dinero para sustentar a esta mujer, la pregunta es, ¿a cuántos esposas de los profetas o a cuántas familias de los profetas hubiera podido el profeta Eliseo sostener? Primero, no era su función, porque él era un profeta. Segundo, él estaría limitado. Si hablamos físicamente, él estaría limitado a poder proveer a las familias. Pero aquí está el punto importante, que lo primero que tenemos que entender es que Dios, nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesús, el Espíritu Santo, el Dios Trino, es la fuente de provisión de todo lo que el hombre necesita, en cualquier área de la vida. Pero los hombres estamos tan acostumbrados a ver de manera horizontal, a ver de manera terrenal, a ver de manera carnal, a ser guiados por la experiencia y por los sentidos. Y aunque nosotros pudiéramos decir que Dios es nuestra fuente de provisión, que Dios es la fuente de todo, a veces en nuestra práctica y en nuestra conducta no actuamos como si esto fuera así. Y todo empieza porque más allá, porque lo primero, lo primordial es entender y reconocer que Dios es la fuente de provisión, pero esta fuente de provisión es tan abundante y ya está concedida por gracia toda la provisión para ti. Es decir, cuando el hombre sabe que Dios es poderoso y que Él tiene todas las cosas y que puede hacer todas las cosas, pero que quizá Dios esté ocupado que no puede responderme, o quizá Dios no quiere responderme positivamente porque yo no me he comportado bien, o quizá hay un obstáculo ahí en medio, una guerra espiritual en medio que impide que Dios me pueda dar. Cuando el hombre empieza a pensar así, entonces de nada sirve que el hombre crea, que el creyente nacido de nuevo crea que Dios es una fuente de provisión. Pero el hombre creyente nacido de nuevo, y inclusive cualquier hombre, aunque sea incrédulo, cuando se logra un incrédulo, cuando empieza a pensar que Dios es la fuente de provisión, entonces el incrédulo va a reconocer que Dios es la fuente de salvación, que Dios es la fuente de perdón. Y entonces los incrédulos van a poder venir a Jesús y a reconocer en Jesús su señorío y su obra terminada, completa y perfecta. Pero el creyente nacido de nuevo tiene que entender que no solo Dios es la fuente de provisión de todo, en todas las áreas de nuestra vida, de salvación, de perdón, de identidad, de espíritu, de eternidad, de vida, de riqueza, de salud, de bienestar, de poder, de, de, de propósito. Dios es la fuente de provisión. Y el creyente debe entender que Dios es un Dios de amor, su naturaleza es amor. Y en su misericordia, en la abundancia de su gracia y en su justicia, esto es muy importante porque a causa de que Jesús pagó en nuestro lugar, siendo el justo, pagando por los pecadores, por los injustos, somos ahora justos por la fe de Jesús. Y por causa de que somos justos, podemos tener acceso a esta gracia abundante de amor, de misericordia, de verdad, de provisión, como regalo, por gracia, no por méritos, a través de creer, a través de la fe. Así es que Dios es la fuente de nuestra provisión, pero tenemos que entender que Dios nos concedió ya todo por gracia y que Dios no está ahí haciendo, volteándonos la cara, haciendo como que no nos oye o impidiendo proveernos de lo que necesitamos por causa de que nos hemos portado de una manera o de otra. Dios nos ha provisto todo por gracia y el deseo más grande del corazón de Dios es que tú puedas proveerte, que tú puedas
sustanciar, que tú puedas hacer tuyo todo lo que Dios ya te proveyó. Dios quiere que tú, reconociendo que eres la fuente de tu provisión, puedas disfrutar lo mejor que Él ha provisto para ti, para que tú cumplas tu propósito en esta tierra. Él lo desea más que lo que tú lo deseas. Así es que por un lado tenemos que entender que Dios es la provisión, la fuente de provisión de todo. Y por otro lado, tenemos que entender que el deseo y el corazón de Dios es que tú y yo disfrutemos y nos apropiemos por la fe de todo lo que Él nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, de todo lo que Él ya nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Ok, así es que Eliseo, si pudiéramos discernir la entonación de su respuesta, esta mujer le dice, mujer, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Es decir, como resistiendo o rechazando o regresando la posible. Aparentemente esta mujer quería poner en Eliseo la responsabilidad de su situación. Y Eliseo está diciendo, yo no puedo ser la respuesta a tu problema. Y entonces le pregunta, dime qué tienes en casa. Y ella le respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Mi sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Ahora, más allá de pensar que el aceite pudiera am, simbolizar la unción del Espíritu, más allá de que el aceite pudiera simbolizar prosperidad, quizá, porque el aceite era un elemento preciado o apreciado. Lo interesante aquí es lo que resulta, lo que envuelve esta vasija de aceite. Porque el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Y el profeta, dependiendo o de acuerdo a lo que esta mujer le dice, él puede ver en el espíritu o puede ver en la fe o él puede ver en la voluntad de Dios, como tú lo quieras decir, pero vamos a llamarlo así, en la voluntad de Dios, porque aunque el profeta no era la respuesta para esta mujer, pero el profeta sí iba a hablar la respuesta de Dios para la mujer. Por eso era un profeta, porque hablaba la voluntad de Dios, hablaba del corazón de Dios, hablaba la palabra que provenía del deseo de Dios. Así es que esta mujer le dice, solo tengo una vasija de aceite. Y este profeta, Eliseo, puede ver proféticamente, porque le está profetizando, lo que va a suceder. Y cómo esa vasija de aceite se convierte en una bendición. Cómo lo que aparentemente representa algo muy poco se convierte en una bendición para la mujer y para su familia. Así es que lo interesante de esto es que am, para que tú puedas multiplicar, para que tú puedas dar fruto y multiplicar lo que Dios te ha dado, necesitas entender, necesitas reconocer, necesitas discernir, identificar qué cosas tienes en ti mismo, qué cosas tienes en casa. Te voy a poner un ejemplo. No sé si a todos les gustan las matemáticas, pero es muy sencilla la tabla, por ejemplo, multiplicar. Y la tabla que conocemos como la tabla del uno es cualquier número multiplicado por uno, el resultado es el mismo número. Así es que si yo digo 1 por 10 es 10, o vamos a decirlo al revés, 10 por uno es 10, 1000 por uno es 1000, 100,000 por uno es 100,000. Ahora,
La tabla del 10 es muy similar porque todo número multiplicado por 10 significa que es ese número 10 veces más. En otras palabras, al número le agregas un cero y lo conviertes en el número resultante. Te pongo un ejemplo. 10 por 10, le agregamos un cero al 10 y se convierte en 100. 100 por 10, le agregamos un cero al 100 y se convierte en 1000. 1000 por 10, le agregamos un cero y se convierte en 10,000 y así. Y si lo multiplicamos por 100, agregamos dos ceros. Y si lo multiplicamos por 1000, agregamos tres ceros al número. Bueno, el punto aquí es que también hay un número, un dígito que es el cero. Y el cero afecta completamente la multiplicación. El cero aniquila la multiplicación, de hecho. No solo la afecta, sino que la aniquila. De tal manera que cualquier número multiplicado por cero, el resultado es cero. Así es que si Dios te ha llamado a ti a dar fruto y a multiplicarte, pero si tú no pones nada de tu parte, si tú no puedes discernir que algo tienes, si tú no puedes discernir que algo tienes en ti que Dios te ha dado, que le pertenece a Dios, si tú no puedes discernir que algo hay en tu ser y en tu haber que Dios te ha dado, entonces tú no lo podrías multiplicar. Porque si tú no pones algo para que sea multiplicado, significa que quieres recibir un resultado en cero. Tú no pones nada, es decir, cero, y quieres tener mucho de esto, entonces cero por aquello mucho que deseas es igual a cero. No podrías tener ningún resultado. En otras palabras, para que tú tengas resultados de fruto y multiplicación en cualquier área de tu vida, en las relaciones, en la amistad, en el entendimiento, en la sabiduría, en la riqueza, en la salud, en el bienestar. Tú necesitas entender qué es lo que Dios te ha concedido, qué es lo que Dios ya te ha dado. Y en la medida que te ejercitas en ello, produce fruto y multiplica. Fíjate cómo el profeta le dice a la mujer, ve y pide vasijas, vasijas no pocas. Ve y pide vasijas no pocas. Es decir, ella tenía una cantidad de aceite y de acuerdo a la cantidad de vasijas que ella pudiera pedir, era la multiplicación que ella iba a tener del aceite. Es decir, si ella se dignaba a pedir solo 10 vasijas, ese iba a ser su contenido. Así es que aquí no sabemos si la mujer fue y pidió todas las vasijas de toda aquella aldea, de toda aquella ciudad, de toda aquella región, no sabemos, o si solo pidió unas cuantas. El hecho es que el profeta le dijo, ve y pide vasijas no pocas. Y la mujer hizo caso a la voz del profeta. Recuerda, el profeta habló de parte de Dios. Así es que aquella mujer fue y pidió muchas vasijas, aparentemente muchas. Ahorita, por el resultado que vemos al final, podríamos decir que no fueron pocas, sino fueron muchas. Y le dijo el profeta, enciérrate en tu casa. Es decir, tú y tu familia son los que están recibiendo esta palabra, no la está recibiendo nadie más. Tú y tu familia son los que tienen que creer esta palabra. Tú y tu familia necesitan recibir la ayuda y el apoyo de Dios, de nadie más. Es decir, no sabemos si la demás gente iba a juzgar a la mujer, no sabemos si la demás gente iba a criticarla, iba a causar incredulidad, pero el profeta le dijo, tú y tus hijos enciérrense en su casa y entonces tomas aquella unidad de aceite. Es decir, si aquella mujer hubiera dicho es que no tengo nada, difícilmente hubiera podido multiplicarse algo. ¿Cómo? Hay muchas opciones o hay muchas posibilidades en que aquella mujer hubiera podido estar. Por ejemplo, quizá una de las posibilidades era que no tuviera absolutamente nada y que ella tuviera aún que pedir aceite a otra persona. Es una posibilidad. Pero
Cuando hablamos del aceite y hablamos de que una de las posibilidades pudiera ser pedir aceite prestado a alguien más, recuerdo aquella parábola de las 10 vírgenes, en donde había 5 vírgenes que habían llevado aceite suficiente y 5 vírgenes que estaban esperando al novio para las bodas y que no habían llevado suficiente aceite. Y cuando aquellas vírgenes, que la Biblia le llama insensatas, pidieron aceite prestado, a las vírgenes que tenían aceite les dijeron, no, no les podemos dar, porque entonces se nos acaba a nosotros. Ustedes vayan y compren aceite, es decir, ustedes consigan su propio aceite. Así es que creo que esa posibilidad no hubiera sido adecuada. Seguramente esta mujer algo tenía en casa, afortunadamente tenía aceite en donde esta historia se relata. Si hubiera tenido otra cosa hubiera sucedido, otra bendición hubiera causado el Señor. Pero particularmente, regresando al tema de las vasijas, pidió muchas, se encerró y con la vasija que ella tenía aceite, multiplicó el aceite en muchos. Es decir, tenía contenido, no estaba en cero y ella multiplicó el aceite, se llenaron tantas vasijas y dice la palabra que cuando las vasijas, ya no había vasijas vacías, sino que todas estaban llenas, el aceite dejó de fluir, cesó el aceite. Ella fue y le dijo al profeta y el profeta le dijo, bueno, vende el aceite, paga tus deudas y vive con lo que te quede. Hay quienes piensan que lo que le quedó a la mujer después de que pagó sus deudas fue tanto que, que ella vivió toda su vida con el resultado, con lo que obtuvo. Ahora, si lo ponemos en la práctica, una posibilidad pudo haber sido que era difícil que aquella mujer hubiera podido vivir con una sola porción de una venta. No, no era imposible, pero era difícil. Ahora déjame lo pongo en perspectiva. Aquella mujer tenía hijos y aquellos hijos iban a crecer si aún no estaban lo suficientemente maduros. Aquellos hijos seguramente se iban a casar o iban a hacer sus familias o iban a hacer su propio negocio con ella. El hecho es de que la bendición había llegado a la casa de la mujer y la mujer había aprendido a entender que Dios era su provisión. Así es que haya sido que ella vivió con todo el dinero que ella obtuvo al vender el aceite, o haya sido que ella invirtió el dinero que tuvo o aprendió a que Dios era su provisión de tal manera que nunca más le faltó. Cualquiera de las dos posiciones son muy importantes porque normalmente Dios no está ahí esperando que tú le creas para regalarte tanto dinero que ya no te preocupes por nada. Pero Dios lo que quiere no es que tú confíes en el dinero. Dios lo que quiere es que tú confíes en Él, que Él es la fuente de tu provisión. Ahora, cuando hablamos de que es importante que tú bendigas lo que tienes, porque lo que tienes está directamente relacionado con tu bendición. Cuando tú bendices lo que tienes, hay que identificar lo que tienes de dónde provee. Porque cuando hablamos de que la mujer dijo que tiene aceite, a mí me llama la atención que el aceite es un elemento que se relaciona mucho con la fe, con lo espiritual. Así es que cuando en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, Dios nos dice, ¿y tú qué es lo que tienes? Y aunque puede ser algo material, pero es importante que podamos entender que Dios no se refiere tanto a los deseos de nuestra carne, que Dios no se refiere tanto a nuestra sabiduría, que Dios no se refiere tanto a nuestras obras, a nuestras justicias humanas, como si algo de nosotros pudiera agradar al Señor, sino antes bien, que tú y yo podamos identificar qué es lo que Dios nos ha dado,
no solo lo que nos ha concedido, pero qué es lo que ya nos hemos apropiado que proviene de Dios. Por ejemplo, si hablamos de dinero, bueno, pues el dinero no es algo espiritual, no es el dinero, Dios no lo hizo, el dinero se usa como un sistema para comprar y vender que fue instituido en un sistema económico en este mundo. Sí, pero Dios te dio el poder, Dios te dio la bendición para generar. Dios te bendijo porque dice la palabra que Dios da la semilla al que siembra y pan al que come. Así es que Dios bendijo tus manos para trabajar. Dios bendijo tu vida con sabiduría para que puedas emprender el trabajo correspondiente y para que tú puedas ser bendecido también económicamente. Así es que el dinero es resultado de la bendición que Dios te dio. Así es que cuando tú quieres y aunque dices tú, bueno, vamos a seguir hablando del dinero. Cuando Dios te dice, bueno, respecto al dinero, hay dos cosas importantes. Una es que tú estés satisfecho. Es decir, el dinero, tú no vas a estar satisfecho con el dinero en sí, sino con el poder adquisitivo que el dinero te da para adquirir bienes. Así es que Dios quiere que tú estés satisfecho en todo respecto a los bienes, respecto a tus necesidades. Dios es tu provisión. Dios es la fuente de tu provisión. Pero Dios también quiere, por otro lado, que tú estés dispuesto, que tú estés disponible, que tengas un corazón y suficiente dinero para hacer buenas obras, para que haya gratitud a Dios por lo que tú haces. Estas dos cosas las puede hacer el dinero. Así es que si tú quieres que haya un resultado como lo que le sucedió a la mujer cuando entiendes que la fuente de tu provisión económica no son los bancos, no es el trabajo, no es tu patrón, no es tu inteligencia, sino es Dios mismo, entonces tú bendices lo que tienes. Tú no pones cero a lo que tienes. Por ejemplo, sabemos que respecto a la economía, para una de las funciones que Dios puso para que em, la ley de la bendición fluya es que debemos de sembrar para cosechar. Así es que si tú siembras uno, cosecharás en relación a ese uno. Pero si tú siembras cero, cosecharás cero. Si tú siembras cero, cosecharás cero. Por ejemplo, el amor. ¿Para qué Dios te bendice con tanto amor? ¿Para qué Dios te ha llenado de amor y tú no quieres ejercitarlo? ¿Cómo vas a conocer, experimentar y creer en el amor de Dios si tú no lo ejercitas? Para que tú puedas comprender y entender el profundo amor que Dios te ha dado, tú necesitas ejercitar el amor que Dios te ha dado, amando a los demás. Ahora, afortunadamente, Dios vertió su amor en nuestros corazones sin medida. Así la gracia sin medida, así la justicia sin medida. La fe tiene una medida que es la que se apropia de todas estas bendiciones. Así es que para apropiarte de todas estas no puedes venir sin fe, con fe igual a cero, sino tienes que venir con poquita fe, aunque sea como un grano de mostaza, para que te apropies de toda esta bendición. Y termino con este ejemplo. No tengo los datos muy exactos, si tú los tienes después los puedes compartir, pero por ejemplo, si sembramos una semilla de maíz, es decir, un maíz, lo sembramos y este maíz produce un vástago, una mata, una planta de maíz, entiendo que aproximadamente cada planta de maíz puede generar 3 mazorcas. Y cada mazorca, en teoría, podría generar alrededor de 700 granos de maíz. En otras palabras, por un grano de maíz sembrado en la tierra, puede producir una planta con alrededor de 2100 granos de maíz. Así es que aquel que con un solo grano de maíz pueda ver todo un sembradío y toda una grandeza de provisión y de cosecha, es bienaventurado porque bendice lo que tiene.
pero aquel que en un grano de maíz, o en 10 granos de maíz, o en 100 granos de maíz, no pueda ver la grandeza del poder de la siembra y la cosecha, entonces difícilmente va a poder bendecir lo que tiene y va a poder ser prosperado en mucho más, porque no va a poder comprender. Es decir, ¿cómo es que yo puedo visualizar, concebir que en un grano de maíz puede haber una gran cosecha? Porque Dios diseñó así. Porque para ese grano de maíz que se siembra en la tierra hay una ley que Dios proveyó para ese grano de maíz sembrado en esa tierra. Cuando el hombre de manera incierta quisiera pensar en el grano de maíz, solo los agricultores podrían observar esta bendición, quizá algunos otros, pero cualquier persona carnal, humana, normal, en ese grano de maíz pudiera haber alimento para una paloma, alimento para un ave, o quizá la posibilidad de generar una palomita, una palomita que proviene del maíz cuando se calienta. No sé cómo se les llama, bueno, pero usted me entiende. Así es que una botana, que son las palomitas de maíz, como se les llama. Así es que, como fue dado y por experiencia se conoce que el maíz puede producir, entonces los agricultores y la mayoría de la gente podría entender bajo esta perspectiva de la siembra y la cosecha que esto puede suceder. Pero cuando tú entiendes que Dios es tu provisión, que Dios es la fuente de tu provisión, que Dios es la fuente de tu bendición por causa de lo que Jesús hizo por ti, que Dios te concedió todo por gracia, cualquier cosa pequeña que tú tengas que sea buena para el reino de Dios, llámese, si tienes el amor de Dios, pero lo has ejercitado poco, tienes el perdón de Dios, pero lo has ejercitado poco, tienes la capacidad de tener amigos, pero tienes pocos amigos. Tienes la capacidad de desarrollar un buen trabajo, pero apenas has desarrollado poco. Tienes la capacidad de desarrollar un buen negocio, pero apenas lo has considerado poco. Entonces, pero que tú utilizas eso que ya tienes, que Dios te ha dado, Dios lo va a multiplicar en tus manos, porque es una ley que Dios proveyó para ti. Ahora, si Dios es la fuente de tu provisión, tú eres la fuente o tú eres el receptor de esa bendición. Si Dios es la fuente de provisión y Dios es la fuente de provisión abundante, déjame decirte que el receptor debe de tener características similares. Sabemos que no nos podemos equiparar con Dios, pero el receptor tiene que tener las características similares. Por eso la Biblia dice que no solo estés satisfecho con todo lo que tú estás experimentando, pero que tú te abras y bendigas a muchos para que a través de esos muchos haya agradecimiento a Dios. Y termino con esto. Cuando el profeta le dice a la mujer que utilice el aceite, yo me pregunto, ¿a aquella mujer quizás se le hubiera ocurrido? ¿Por qué no se le ocurrió a la mujer? ¿Por qué no llegó con el profeta y le dijo, profeta, tengo una vasija de aceite, ¿cómo ves si la multiplicamos? ¿Por qué a los discípulos no se les ocurrió que con 5 panes y 2 peces podrían alimentar a los demás? ¿Por qué los discípulos del Señor Jesús, sabiendo que Jesús era poderoso para multiplicar los panes y los peces, cuando iban en la barca y que Jesús, el Señor Jesucristo les dice que tengan cuidado de la levadura de los fariseos? ¿Por qué los discípulos pensaron que estaba hablando de que ellos no habían traído la provisión, pan? ¿Por qué? Así es que, humanamente hablando, estamos limitados en nuestra manera de pensar. Humanamente hablando, hay mucha gente creativa, pero no son los muchos. El punto aquí es que cuando el profeta habló de algo que humanamente no era posible. Humanamente no era sencillo pensar o no era, no tenía virtud pensar en aquello, porque humanamente la mentalidad humana o el corazón humano no tiene la capacidad de poder concebir lo que Dios concibe.
pero el profeta le habló y le habló de algo que parecía insignificante, pero que resultó en una bendición muy grande. Así es que mi animación en el nombre de Jesús es que tú sueñes los sueños de Dios, que permitas que la palabra despierte, que no estés esperando cosas gloriosas y grandiosas y poderosísimas cuando no te has ejercitado en lo que ya tienes. La palabra dice que tenemos que tener contentamiento con lo que tenemos. Pero si no somos capaces de tener contentamiento con lo que tenemos y gozarnos y alegrarnos en el Señor y darle la gloria, ¿cómo el Señor nos va a llevar a más? Así es que no debemos estar anhelando más cuando no hemos estado contentos con lo que tenemos, pero debemos de ser sobrios a la palabra, de ser sobrios al corazón del Señor, de permitir que la palabra cause en nosotros los sueños de Dios, causen en nosotros los pensamientos de Dios, causen en nosotros que nosotros podamos concebir los sueños de Dios, que nosotros podamos entender cosas que, como le dijo el Señor al profeta, te mostraré cosas que tú no conoces. Así es que no esperes que Dios te bendiga con lo que tú ya conoces de manera humana, sino aunque tú tengas cosas en lo humano, permite que Dios sea el que te inspire para que utilizando lo que ya te ha dado, tú puedas prosperar y tú puedas ser bendecido en gran manera y que con eso tengas el ejercicio de la fe y la experiencia para caminar de esa manera y como la mujer que no sabemos si le quedó tanto dinero para vivir así o si ella aprendió el mover espiritual y ella de alguna manera invirtió el dinero o de alguna manera la bendición fue tan grande que sus hijos fueron tan prósperos y ellos fueron tan prósperos de tal manera que ellos usaron bien lo que les sucedió. Así es que tú y yo debemos usar bien la palabra de verdad y debemos de ejercitarnos en la fe para tener acceso a todo lo que Dios nos ha concedido por gracia, sabiendo que Él es la fuente de nuestra provisión en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, gracias Señor, te damos por tu amor y tú, sabiendo que eres la fuente de nuestra provisión, tú nos has bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Despierta en nosotros el poder de la imaginación de acuerdo a los pensamientos que has puesto en nosotros y permite que podamos observar y ver a través de los ojos de la fe la bendición de todo lo que ya tenemos, que ya nos hemos apropiado, pero que también podamos ver lo que nos ha sido concedido por gracia a través de tu palabra y de tu espíritu en nosotros. Que nuestro entendimiento sea alumbrado, Señor, y que podamos entender que tú eres la fuente de nuestra provisión y que bendigamos, que aprendamos a bendecir todo lo que ya nos ha sido dado y que aprendamos a tener contentamiento para ser llevados a más cuando tenemos un corazón dispuesto a hacer tu voluntad, Señor, a caminar, escuchar tu voz y a caminar de acuerdo al propósito que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Claro, bendición, sabiduría, salud, bienestar, protección, prosperidad sobre la vida de todos los que están escuchando, los que están viendo, los que están recibiendo esta palabra y sobre sus familias. En el nombre de Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque cada día con tu palabra, por tu bendición, recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia y podemos declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén y amén.